Lo que leeré a continuación fue escrito pocos días antes de nuestra primera fecha de coloquio, que era el 1 de diciembre de 2018. No tengo la menor idea de qué resonancias tendrá esto para mí, pues no he tocado en una sola línea, leído hoy. No tengo más lectura de Nietzsche que aquella en que la juventud ilustrada intenta justificar sus rebeldías. Amábamos tanto a Friedrich Nietzsche, y sin embargo fue rápidamente reemplazado por Karl Marx. Así suelen ser los amores juveniles, en su ignorancia de que la modalidad de elección durará toda la vida, porque es anterior al encuentro mismo. El horizonte de estar más allá del bien y del mal, sentencia repetida sin cansancio, y como recuerda Jacques Lacan, a menudo sin saber lo que se dice, parecía orientar un destino de superhombre al que era fácil sucumbir. Pero como el propio Nietzsche lo aclara, estar más allá del bien y del mal no quiere decir en absoluto estar más allá de lo bueno y lo malo. Quiero aclarar que el uso que los psicoanalistas hacemos de otros discursos es absolutamente poético y circunstancial, así como los otros discursos ilustran sus papers con dichos del psicoanálisis. Es una contribución mutua y una recíproca venganza por banalizar el discurso del otro. Al decir el bien y el mal, se refiere a los valores morales instituidos por los poderosos, hoy diríamos por el sistema, desde cuyo lugar se encuentran con derecho a erigirse en la medida de la moral y regir desde ahí lo que el rebaño, término muy caro a Nietzsche, debe seguir. Algo que para Marx era evidente al decir que las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes. Pero Nietzsche, por supuesto, es mucho más que sus sentencias para todo uso, y sabemos que su filosofía está en el sustrato mismo del psicoanálisis, cuyo reconocimiento parte del propio Freud. En esta dimensión de la inversión de los valores que su idea fuerza, ¿no? En ese Homo, texto final de Nietzsche en el que recopila bajo una forma medio autobiográfica toda su obra, con mínimas reseñas de cada una de ellas, va tomando todos sus títulos. Y si nadie leyó nada de eso, les recomiendo empezar por ahí para que le den ganas de leer los otros. Se encuentran títulos tales como, en el índice, ¿por qué soy tan sabio? ¿O por qué soy tan inteligente? Y también, ¿por qué escribo libros tan buenos? Tanto como ¿por qué soy yo un destino? Y se hace evidente, por si cabía alguna duda, que se considera a sí mismo un ser de excepción y es a lo que aspira para otros posibles iluminados. Dice Nietzsche en boca de Zaratustra, nada más que para que vean el tono. Los hombres buenos jamás dicen la verdad. Los buenos os han demostrado falsas costas y ensenadas. Habéis nacido en las mentiras de los buenos, y en ellas habéis estado resguardados. Los buenos han desnaturalizado y deformado todo hasta el fondo. Por fortuna, no está el mundo construido sobre instintos que simplemente permitan que ese animal buenazo de rebaño halle en él su estrecha felicidad. Exigir que todo deba ser un hombre bueno, animal de rebaño, de ojos azules, benévolo, alma bella, o como decía el señor Herbert Spencer, altruista, significaría despojar a la existencia de su carácter grande, significaría castrar a la humanidad, reducirla a una patética chinería. Y esto es lo que han intentado hacer. Precisamente esto se ha denominado moral. En este sentido, Zaratustra llama a los buenos a veces los últimos hombres y otras el principio del fin. Sobre todo los considera la especie humana más dañina porque imponen su existencia a costa de la verdad y del futuro. Los buenos no pueden crear, son siempre el principio del fin.
crucifican a quien escribe nuevos valores sobre nuevas tablas, sacrifican el futuro a sí mismos, crucifican el futuro de los hombres. Los buenos siempre han sido siempre el principio del fin, y sean cuales fueran los daños causados por los malos, el daño de los buenos es el peor de todos. Y unos párrafos finales de nuestro querido Zaratustra para ver dónde sitúa el horizonte. Vosotros, los hombres superiores a quienes veo, esta es mi duda con respecto a vosotros y mi mofa secreta. Seguro que llamaráis demonio a mi superhombre. Hay que tomar este fragmento para comprender lo que quiere Zaratustra, esa especie de hombre concebida por él que ve la realidad como es. No es una especie de hombre distanciado, lejos de la realidad. Él es la realidad misma. Encierra en sí todas las cosas terribles y problemáticas. Solamente así puede tener el hombre grandeza. Y ahora tenemos que volver a nuestras fuentes. En varios tipos de carácter descubierto en la labor analítica, texto de 1916, encontramos un texto de excepción, ya que de excepciones estamos hablando. Las excepciones o los de excepción, según las traducciones, y es un texto verdaderamente excepcional, por el grado de condensación en que estas 3 páginas reúnen una observación sobre el carácter, tanto como el fundamento del dispositivo analítico, porque para mí fue un descubrimiento. Siempre digo que Freud es un tesoro, no como la abuela lo dice de su nieto, sino que es un tesoro. Cada vez que uno lo abre con otra perspectiva encuentra algo nuevo. Y la distinción de un rasgo estructural que en principio parece formularse en relación a un tipo particular de carácter, casi de inmediato lo hace extensivo a toda la humanidad. El carácter unifica y el sufrimiento divide. La labor analítica, dice Freud, se plantea siempre la tarea de mover al paciente a renunciar a un placer próximo inmediato. No es que tenga que renunciar en general al placer, sino que ha de renunciar tan solo a aquellas satisfacciones a las que sigue indefectiblemente un daño. En esta indicación que hace al inicio del tratamiento analítico, encontramos al mismo tiempo el plan de todo un análisis. Es evidente que Freud quiere el bien del paciente, pero este parece tener satisfacciones, el paciente, que se refieren a un bien que deriva en sufrimiento. Entonces ya son 2, el que se satisface y el que sufre. No encuentro mejor modo de ver formulada en estos términos la división subjetiva. El analizante debe llevar a cabo, atención a los términos, debe llevar a cabo, bajo la dirección del analista, aquel avance desde el principio del placer al principio de realidad que diferencia al hombre maduro del niño, dice Freud. Estamos en 1916 y sabemos las transformaciones posteriores que esta formulación conlleva, y varios se han referido a ello, pero en definitiva la idea se conserva. El abandono de una satisfacción inmediata hacia el reconocimiento consciente de la satisfacción ignorada. O dicho en lacaniano, el goce debe condescender al deseo, porque esto daría para otro campo de reflexión. Cuando se instala una ética, ¿esto se transforma en un deber o habría alguna otra posibilidad? Y también podríamos preguntarnos para qué embarcarse en esta empresa, y la respuesta siempre es una: para sufrir lo menos posible. Y de ahí uno deduce una ética donde parecería que el deseo es bueno, el goce es malo. En esta labor educativa textual de
varias traducciones, porque dije educativa, vamos a buscarlo en otro lado, y es educativa. En esta labor educativa, textual, el mejor conocimiento del analítico apenas desempeña un papel decisivo. No puede decir al analizante nada distinto de lo que él mismo sabe, pero no es igual saber algo por nosotros mismos que oírselo decir a otro. El analista desempeña el papel de este otro sujeto eficiente y se sirve de la influencia que un hombre ejerce sobre los demás, y en su obra educativa, reitera, se vale de un componente del amor. No hace probablemente, yo no sé si ustedes se dan cuenta que Freud está explicando por qué el dispositivo funciona. Es increíble. No hace probablemente más que repetir en tal educación ulterior, la del análisis, el proceso que hizo posible en general la primera educación. Junto a la necesidad es el amor el gran educador, lo que lleva al sujeto a ahorrarse los castigos que la infracción acarrea. O sea que esto, lo podría pensar que era exterior en el niño, ahora está internalizado, pero también está preso de ese castigo. Y ahora resulta de otro modo la sentencia lacaniana: el amor es lo que hace al goce condescender al deseo. El psicoanálisis es, en definitiva, como ya sabemos, uno por uno. No es una educación en la dimensión de la transmisión de los valores morales instituidos, ni de la adecuación del sujeto a los usos y costumbres, mucho menos a los ideales de la época, etcétera, etcétera. Es una educación orientada a desarticular lo que de la satisfacción deriva en dolor. Pero hay sujetos, dice Freud, que no tienen disposición a renunciar a la satisfacción inmediata y cuya argumentación es haber sido particularmente perjudicados por la naturaleza, referida a un perjuicio, un déficit en su morfología, o haber padecido enfermedades en la infancia, en nombre de las cuales se siente con derecho a reclamar un resarcimiento ante esta injusticia. Y lo podríamos hacer efectivo a cualquier circunstancia de la infancia por la cual el sujeto se haya sentido particularmente perjudicado, ¿no? No están dispuestos a someterse a ninguna postergación placentera porque se consideran excepciones, sujetos de un perjuicio excepcional que se enlaza a sucesos diferentes al que el infantil sujeto se sintió sometido. Cuando Freud toma el monólogo de Ricardo III en ese mismo texto, concluye que lo que ahí se pone de manifiesto es un pedido de compensación, considerándose a sí mismo con derecho a cometer injusticias y maldades, ya que él mismo ha sido sometido a ellas. Puedo cometer injusticias, puedo, porque se han cometido conmigo. Y ahora, agrega Freud, sentimos ya que también nosotros podríamos llegar a ser como Ricardo, e incluso que lo somos ya, aunque en menor escala. Ricardo no es más que la ampliación gigantesca de una faceta que también en nosotros encontramos. Todos creemos tener motivos para estar descontentos de la naturaleza por desventajas infantiles o congénitas, y todos exigimos compensación de tempranas ofensas inferidas a nuestro narcisismo, a nuestro amor propio. ¿Por qué la naturaleza no nos dio la dorada cabellera de Balder?, dice Freud, o la fuerza de Sigfrido, o la elevada frente del genio, lo decía él que era un genio. Balder, Sigfrido, son todos personajes de la mitología germana, son como, digamos, superhéroes de ahora, ¿no? O la elevada frente del genio, o la noble fisonomía del aristócrata. ¿Por qué hemos nacido en nuestro modesto hogar y no en un palacio real? También a nosotros nos gustaría ser bellos y distinguidos como aquellos a los que tales gracias envidiamos. Y creo que la palabra envidia no es usada en vano. Las figuras que menciona están hechas eminentemente de personajes mitológicos, fantasías de cuentos de hadas y exaltaciones idealizadas desde una visión infantil. Para decirlo con Lacan, la ilusión de que quienes pudieran acceder a tales propiedades estarían felices y satisfechos. Es decir, que lo que se envidia no es el objeto que el otro posee y del que se ha sido privado, sino la satisfacción en tanto tal, en tanto se la supone realizada y en poder de otro.
Por otra parte, hay seres que sí podrían ser considerados como verdaderas excepciones. Aquellos cuya singularidad los ha conducido a encontrarse en la vida privados de los dones que la naturaleza puede proveer al común de los mortales. Y sin embargo, privados también muchas veces de la conciencia de ser seres especiales, encuentran en el universo su lugar. En nuestras épicas ferias de la Fundación Infancias, en las que además de la actuación de los chicos se suma la visita y colaboración de variadas personalidades que nos acompañan a lo largo de tantos años, tuve ocasión de conocer a Estela de Carlotto. Entre la dispersión de la salida y el regocijo de la tarea realizada, me acerqué a ella sin más intención que la del saludo informal y la simpatía que se le prodiga a los invitados. Entonces pasó algo extraño. O habría que decir mejor, me pasó algo extraño. Cuando estuvimos frente a frente, lo suficientemente cerca como para presentarme, puesto que ella no requería presentación, el llanto se impuso a mis palabras. Tal fue lo que esa presencia condensó en un instante. Ella no estaba para nada sorprendida, como si eso le hubiera pasado muchas otras veces. Permaneció impasible mientras de un modo amable comentaba lo conmovedor que era ver cómo esos chicos cuyos recursos mentales eran tan limitados, sin embargo manifestaban sus habilidades y se prestaban al juego de la vida, hasta que en un momento se detuvo y tras un breve silencio me dijo de un modo conclusivo: es muy importante poder hacer de algo malo algo bueno. Quizá no me lo estaba diciendo. Quizá es el lema que rige su vida o un aforismo de supervivencia. Pero en cualquier caso es verdad. Y después de todo de eso se trata, también para el psicoanálisis. Más allá de saber que no se puede prometer la felicidad, y de las advertencias sobre el furor curandi, de la ironía de Lacan al decir que porque somos médicos y porque somos buenos no queremos que el paciente se haga daño, lo peor de todo es que a veces lo conseguimos, que no se haga daño. Aún así, la función del analista es también hacer de algo malo algo bueno. Solo que es privilegio del analizante decidir en definitiva cuál es su bien, porque un bien que se articula en la demanda, sabemos, ya es otra cosa. En La historia del dinero, novela de Alan Pauls, la última de una trilogía admirable, el narrador, un hijo en este caso, bueno, la novela trata de muchas cosas, pero voy a tomar esta última cuestión donde el narrador aparece en tanto hijo, un hijo adulto. Pone en escena sobre el final lo complejo de descifrar el bien del otro, con mayúsculas, que es también, en otro registro, lo complejo de descifrar el bien del otro, con minúsculas. El hijo, sin duda, quiere hacer el bien de su madre, pero de ese bien solo conoce su demanda. Bueno, como sabrán, las novelas no se pueden contar, para eso se escriben, para que otro no las cuente, para que puedan ser leídas en toda su dimensión. Solo para situarlos en los párrafos siguientes, que sí voy a leer. Se trata de un hijo al que su madre, otrora bella y adinerada, le comunica que se le terminó la plata. Anuncio que al hijo le resulta enigmático en principio, pero que a poco andar revelará lo que eso implica. Y voy a leer párrafos salteados. Y su madre entonces entra en el delirio de pedir. Eso es lo que va a significar este anuncio. Se me terminó la plata, le dice un día. Y dice, yo no entendía muy bien qué quería decir eso ni por qué me lo estaba anunciando. Pero bueno, a poco andar se enteró. Y su madre entonces entra en el delirio de pedir. Ya no es solo la ayuda que necesita cuando llega el invierno para comprarse una estufa o un tapado nuevo, o renovar la alfombra del pequeño departamento al que se muda, o cambiar por fin el armatoste en el que compone a duras penas sus traducciones,
una máquina lenta, ronroneante, sacudida regularmente por recónditos crujidos digestivos que hereda de la típica amiga rica. A veces tarde, muy tarde, a esa hora en que todo lo que sucede sin aviso es un error o una tragedia, el teléfono se pone a aullar y él atiende medio en sueños, creyendo que buscar los anteojos en la mesa de luz donde cree haberlos dejado y ponérselos aunque sea al revés, le permitirá escuchar mejor, entender mejor lo que escucha, o simularlo mejor ante un interlocutor que no puede verlo. Y la voz de su madre vuelca en el laberinto de su oído unas cuantas gotas de su lucidez desesperada. Un día es un tratamiento de conducto, otro la cuota anual de la tarjeta de crédito, otro un leve sobregiro en su caja de ahorros. Cuando quiere darse cuenta se ha convertido en alguien crucial, un salvavidas, una ambulancia financiera que acude o debería acudir con dinero fresco en el bolsillo a la primera señal de alerta que recibe. Se convierte en la droga de su madre. Hay veces en que cruza media ciudad para pagar el almuerzo frugal que la demora en un bar de mala muerte y la cara con que lo recibe le hace correr frío por la espalda. Nunca lo llama para que pague él. Quiere el dinero ella, quiere la cantidad exacta que le hace falta. No importa si lo que debe pagar es una ensalada de zanahoria y lechuga, la consulta de un osteópata o el saldo postergado de un trabajo de plomería que le saca el baño de circulación durante una semana. De hecho, él llega. Su madre le dice cuánto necesita. Sumas siempre precisas, a menudo con centavos. Y apenas se hace con el dinero bruscamente impaciente, se queda callado, contesta rápido, sin ganas, lo trata con distancia y aún con desdén, como un conocido que se tomara demasiada confianza con ella. Con el mismo rencor, la misma mezcla de despecho y soberbia, con que el adicto pasa a despreciar a su proveedor apenas tiene en el bolsillo la dosis que 10 minutos antes hubiera hecho cualquier cosa por procurarse. Bueno, es absolutamente entre desopilante y genial el modo en que es narrada esta dinámica, y voy a ir al final. Hasta que un día, sorpresivamente, la madre manda una carta. Le dice que se ha internado en una casa de retiro y que no precisa más nada. Y él se encuentra en el deber, una vez más, porque antes ya lo hizo con su padre, de vaciar el departamento. Y va al departamento. Y en un momento creo que se tira en la cama o se tira en la alfombra. Y cuando baja la vista y mira las dos hileras de zapatos que cubren el piso, la segunda en puntas de pie, con los talones apoyados contra la pared, de modo de ganar un poco de espacio, ve algo brillar, una especie de chispazo en el fondo de unas gotas cortas de lluvia, se agacha. Un impermeable le acaricia la cabeza despeinándolo mientras otra entra en una nube de cuero y exhuma un paquetito de celofán transparente como los de confites o cotillón, anudado en un extremo con un alambre rojo como el que encontró caído en la alfombra. Adentro hay dinero, unos pocos billetes arrugados. Lo mantiene suspendido a la altura de sus ojos mirándolo con sorpresa y recelo, como se estudian esos regalos perturbadores en los que el envoltorio delata lo que contiene pero también lo contradice. El envoltorio suntuoso ha sido objeto evidente de cuidados, el contenido carece de valor, e incluso difícil de imaginar como regalo o al revés. Abre de par en par las puertas del placar, deja que la luz del cuarto lo invada, y después de barrer en cuclillas las dos filas de zapatos, da con otro paquetito escondido en un par de mocasines, y con otro aplastado bajo la suela de una sandalia, con otro más que se apretujan de mala gana. Siempre es poco dinero, caja chica, siempre cantidades diferentes, muy específicas, que parecen responder a alguna necesidad puntual. 25 pesos, 40, 32, 220, 110. No es plata ahorrada, es plata no gastada, plata originalmente destinada a pagar o saldar algo que a último momento quedó paralizada y demorada de ese lado en el invernadero al que su madre la confina y donde lleva viviendo esa vida estéril desde hace ¿cuánto? ¿Cuánto hace que su madre colecciona dinero? Esos 112 pesos, por ejemplo, es el importe exacto de la cuenta de luz que recoge del piso apenas entra en el departamento para la que su madre le pide la última dosis de dinero. Es esa plata, no solo la misma cantidad, sino los mismos billetes que él le da, 2 de 50, 1 de 10, 1 de 2.
Siempre es su dinero. Todo lo que le presta, todo lo que le da para que gaste, pague, cubra, se salve de esas emergencias que la ahogan, aparecen en los cajones de la mesa de luz, entre tapones para los oídos, pares de anteojos rotos, en el botiquín del baño, y así sigue. Está lleno de dinero ahora. Tiene más dinero del que tuvo ni tendrá jamás. Pero es un dinero perdido, al mismo tiempo yermo y glorioso. Tan desolador como esos fósiles que se excavan y festejan como hallazgos providenciales para la humanidad. A tal punto lo que parecen decir al mundo es único. Pero tiempo después, examinados con escrúpulo y paciencia, deparan amargura y terminan desalentando, porque la lengua en que lo dicen es una lengua muerta, no impenetrable, sino literalmente muerta, que solo 2 personas hablaron, y casi siempre sin saber que la hablaban, y a menudo sin saber tampoco qué se decían, ni para qué, ni qué valor especial, qué brillo, qué oscuro privilegio honraba eso que ellos ciegos tomaban por moneda corriente. En eso estamos, tratando de hacer de algo malo algo bueno. Espero que nos salga. Y van a estar las palabras de Germán García. Bien, como anunciamos, o está en el anuncio de este coloquio, las palabras de cierre son de Germán García. Leeré el comienzo de su última novela, Miserere. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Miserere, Salmo 51. Al parecer, Mara supone que vivo como se me antoja, aunque sabe que es imposible que eso ocurra. Nunca, que yo sepa, alguien tuvo una vida así. Mara está de acuerdo y poco le importa contradecirse. Es más, le basta decirlo para experimentar la ira de quien no puede soportar esa falta de justicia. Deslizo una frase de la Orestíada. ¿Quién te revela las palabras siniestras que van marcando el camino de tus vaticinios? Esta pregunta la saca de sí, le inspira dichos hirientes, le trae los peores recuerdos de los largos años compartidos. ¿Puedo negar que hago lo que quiero? Balbuceo que no quiero lo que hago. Veo la mirada en sus ojos y retrocedo. Quiero, sí, quiero todo lo que hago. Más, lamento que la vida sea tan corta para lo que quiero y tan larga para lo que se fuga, para lo que se escabulle cuando me acerco. He visto cómo desaparece la belleza, las ganas de vivir y la alegría. Es verdad, te confieso que no experimenté lo ocurrido, quedé impávido frente al espectáculo. Mara me deja hablar porque sabe que no soporto el castigo de ese silencio. Si fuera joven de nuevo, si la alegría volviera, podría aceptar sus palabras aunque no estuviera de acuerdo con lo que dice. Sí, lo inexorable del tiempo hace que lance el grito de la víctima digna de la lapidación. Con una voz baja y suave leí para ella. El que no se concilió a estas divinidades crueles no sabe de dónde vienen los golpes de la vida. Son los pecados de sus padres los que lo conducen ante ellas, y un mudo azote, pese a su fiero lenguaje, lo aniquila bajo su implacable odio. No seas payaso, dijo Mara. La vi reír, acaricié su pelo y nos fuimos a la cama. Era tarde, era la madrugada, era un otoño lluvioso. Un hijo loco que se esfumó en la tarde bajo el sol de la siesta. Escribió la madrugada en que se fue de la casa paterna mientras esperaba el tren. ¿Cómo decir que el hijo era el que escribía cuando la primera persona parece una confesión y la tercera una imagen? De la segunda no hablemos, la televisión tiene la exclusiva con sus exclamaciones que lanzan clichés como flechas. Que se esfuma en la tarde. Por lo que sé,
En esa familia un loco no sabía de qué hablaba. En ese sentido ya era loco y se había esfumado. No en la tarde, sino en la madrugada, cuando el tren se borró en la distancia. ¿Quién empezaría así? Uno que huyó de la casa paterna, mientras esperaba el tren, con el deseo de alcanzar la eternidad de la poesía, con la desolada decisión de convertirse en nadie para sus padres y en alguien para los otros. Solo recuerdo. Los actores, como se dice, han desaparecido. Incluso me han dicho, más de una vez, que olvide eso, que no interesa a nadie. Pero a cierta edad, por más que se disimule la fragilidad que traen los años, solo interesa lo que interesa. La obstinación suele ser el estilo de algunos que, durante su vida, fueron incluso vacilantes. Conozco el asunto. Tengo curiosidad por ver cómo se las arregla cada uno al despojarse del personaje que representaron para lograr lo que llaman una conducta ejemplar. Es una manera de hablar, no fueron ejemplos de nada, son los primeros en saberlo. Uno, ya anciano, extiende sus manos temblorosas hacia el escote de la enfermera. Aparece un brillo de picardía en su mirada. La mujer sonríe, hace un gesto maternal y vuelve a colocar esas manos al costado del cuerpo sobre las sábanas. Parece estar satisfecho. Ha logrado saber que aún existe, que una mujer retira sus manos y le sonríe porque es un hombre. Es un amigo que intenta morir. Ahora nada me costaría decir que lo que voy a contar también se esfumó, que hasta hace unos años mi vida fue intensa, que por mucho que arregle mis cuentas con el pasado siempre estuve disponible. Tampoco le costaría que fue un joven que atravesó los años de la ceguera y el vértigo. Para ese solo había un presente. El pasado era énfasis, nostalgia de algo transitorio de la infancia, ese lugar inventado al que siempre se puede recurrir. Muriel Spark, ya anciana, logró ver el lado cómico del mundo de los viejos y las intrigas de las mujeres que no olvidan sus amores ni sus rencores de juventud. Memento mori. Averigüen, yo no educo a nadie. Cada tanto veo a este amigo que termina sus días en el geriátrico, donde recibe visitas de otra época. Ahora, los que fueron objeto de sus burlas mordaces parecen haberlo perdonado. Su agudeza, sus rasgos de genio, su cultura superior a la de sus compañeros, lo convirtieron en un maestro para otros huérfanos, que por los bordes de la literatura pasaban la noche de un bar en otro, entretenidos por discusiones. Algunos fueron reconocidos, otros desaparecieron en la ciudad. No faltaron los asesinados y los que cambiaron de país para seguir con la conversación. Una juventud intensa, dicen ahora. Idealista, dicen también. Y así, entre elogios y rechazos, están presentes en poemas, novelas, estudios políticos, libros de historia. Entraron en la pesadilla. Sin olvidar a los que siguen activos y en silencio, o viven de aquello que continúa en el cielo, con las radiantes imágenes de los antiguos líderes, eternos, nos guían. Hablo como ciudadano, nada personal. Nos guían, no se sabe a dónde. Dormiré.